Imagina vivir en un tiempo donde las profecías bíblicas, que antes parecían tan lejanas, se están cumpliendo frente a nuestros propios ojos. Hoy, vamos a hablar de un tema crucial, la creciente tensión entre Irán e Israel y cómo esto se relaciona con las profecías del fin de los tiempos. Este video puede traer respuestas y claridad sobre el futuro y cómo los eventos actuales encajan en el plan divino. Lo más importante es que, juntos, vamos a descubrir cómo estas profecías muestran el avance de los eventos apocalípticos. Queridos hermanos, la paz del Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Soy Marcos Wendell y les doy la bienvenida al canal El Camino de la Verdad. Que Dios bendiga sus vidas y sus hogares. Hoy exploraremos el papel profético de Israel y el significado espiritual detrás de las amenazas de Irán. Todo esto está relacionado con el cumplimiento de las Escrituras y los eventos que preceden a la venida de Cristo. Antes de entrar en el contenido profundo de este mensaje, quiero invitarles a suscribirse al canal, dejar un me gusta y compartir este video, para que la palabra y los mensajes de Dios lleguen a la mayor cantidad de personas posible. Ahora, cerremos los ojos y levantemos las manos al Señor en oración. Padre Celestial, te pedimos que abras nuestro entendimiento y que tu Espíritu Santo traiga revelación y discernimiento, para que podamos comprender estos tiempos y tus profecías. Bendice cada vida que escucha esta palabra, trae victoria sobre sus familias y protege a tu pueblo. En el nombre de Jesús, amén. Israel no es solo un país. Desde la antigüedad, Dios eligió a Israel para ser su pueblo y para hacer su nombre conocido entre las naciones. En las Escrituras, especialmente en el libro del profeta Ezequiel, encontramos profecías sobre la restauración de Israel como nación, algo que hemos presenciado con su creación en 1948. Cumpliendo Ezequiel capítulo 37. Sin embargo, junto con esta restauración, la Biblia también predice conflictos que involucran a Israel y las naciones a su alrededor. En los últimos días, Irán ha lanzado amenazas directas contra Israel, prometiendo atacar antes de las próximas elecciones en los Estados Unidos. En octubre de 2024, Irán lanzó un ataque sin precedentes disparando más de 200 misiles balísticos contra Israel. Este evento histórico alertó al mundo. En los capítulos 38 y 39 de Ezequiel, se describe cómo las naciones del norte y del Medio Oriente se levantarán contra Israel en los últimos tiempos, en un conflicto que será decisivo y profético. El gobierno iraní, durante años, ha declarado su hostilidad hacia Israel, diciendo que debe ser borrado del mapa. Estas declaraciones de guerra y destrucción cumplen exactamente lo que las Escrituras describen para los tiempos finales. La agresión de Irán hacia Israel refuerza este escenario profético de enemigos rodeando al pueblo de Dios. Pero, a pesar de todo, la Biblia deja claro que Dios es el defensor de Israel y que Él no permitirá que su pueblo sea destruido. Esta escalada entre Israel e Irán, junto con el respaldo de Estados Unidos a Israel, tiene un peso profético significativo. Las Escrituras anticipan que los tiempos finales implicarán una lucha entre alianzas políticas y militares, donde Israel será el centro de un conflicto que unirá a varias naciones. En Mateo capítulo 24, versículo 6, Jesús nos dice, «Y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin». Lo que estamos presenciando no es solo un conflicto político, sino una señal del avance de los tiempos proféticos. Queridos hermanos, al observar estas tensiones entre Irán e Israel, recordemos que Israel tiene un papel central en el plan de Dios. La restauración de Israel y la protección de su tierra son parte fundamental de las profecías bíblicas para los últimos tiempos. La Biblia nos muestra que, en los días finales, Israel volvería a ser blanco de ataques y amenazas, y lo que vemos hoy va más allá de simples conflictos territoriales. Es el cumplimiento de profecías anunciadas hace miles de años. El profeta Ezequiel, en los capítulos 38 y 39, nos habla de una gran batalla que implicará a Israel y a las naciones que lo rodean. En sus palabras, se describe una coalición de naciones que se levantará contra Israel en los tiempos finales. Sabemos que Irán, que ha expresado hostilidad abierta hacia Israel, se encuentra entre estos países.
El comandante de la Guardia Revolucionaria, Hussein Salam, ha afirmado que Irán se está preparando para dar una respuesta impredecible y amarga a Israel, prometiendo una represalia devastadora. Estas declaraciones reflejan exactamente lo que las Escrituras describen sobre las naciones que se oponen al pueblo escogido de Dios. En octubre de 2024, fuimos testigos de una escalada inédita de este conflicto, con Irán disparando más de 200 misiles hacia Israel. La magnitud de este ataque es un claro aviso de la intensidad del conflicto que se avecina. En respuesta, Israel lanzó la Operación Días de Arrepentimiento, enviando 100 aviones de combate para atacar instalaciones militares y centros de producción de misiles en Irán. El profeta Joel, en el capítulo 3, versículo 2, describe un tiempo en el que Dios reunirá a las naciones en el valle de Josafat para juzgar a aquellos que se levantaron contra su pueblo. Este valle representa una división entre quienes están con Dios y quienes están en su contra. Y es exactamente lo que estamos viendo, las naciones posicionándose, movidas por el propio plan divino, en cumplimiento de su propósito. El respaldo de los Estados Unidos a Israel juega un papel clave en este escenario profético. Como una gran potencia mundial, Estados Unidos ha sido un aliado firme de Israel, demostrando apoyo militar y político en momentos críticos. Con la proximidad de las elecciones estadounidenses, la tensión aumenta y la situación se vuelve aún más compleja. La portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, reafirmó el respaldo de Estados Unidos a Israel en caso de que Irán decida tomar represalias. Esto es significativo, ya que las Escrituras hablan de naciones poderosas defendiendo a Israel. Aunque el enfoque de la Biblia es el propio pueblo de Dios, revela que Israel será el centro de conflictos mundiales que implicarán a las naciones a su alrededor. Hermanos, esta batalla profética no es un hecho aislado, es parte de una serie de eventos que demuestran el avance de las profecías. Jesús nos advierte en Mateo capítulo 24 sobre las guerras y los rumores de guerra, recordándonos que estos son apenas el inicio de las dolores, los sufrimientos y divisiones que precederán su regreso. Es importante destacar que, pese a los daños ocasionados por la respuesta de Israel, Irán sigue manteniendo una postura desafiante. Sus líderes insisten en que la producción de misiles continúa y que el país se mantiene firme en su propósito de reaccionar a cualquier acción israelí. El comandante de la Guardia Revolucionaria calificó el ataque de Israel como un error de cálculo y aseguró que la represalia iraní será inesperada y severa. Este tipo de discurso cumple con las palabras de Jesús en Lucas capítulo 21, versículo 25, donde él advierte que habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Y en la tierra angustia de las naciones en perplejidad por el bramido del mar y de las olas. Esta angustia y temor global es una evidencia de la ansiedad y la preparación para los tiempos de tribulación. Cada conflicto, cada amenaza, parece acercarnos al punto de ruptura. Israel ya ha declarado que responderá con toda su fuerza ante cualquier nuevo ataque iraní. Los analistas advierten que, con esta acumulación de tensiones, una respuesta mayor de ambos lados es inminente. En Apocalipsis capítulo 16, versículo 16, se nos habla sobre la batalla de Armagedón, que representa el clímax de los conflictos en los últimos días. En este contexto, la lucha de Israel, como el pueblo escogido, será central y decisiva. Cada día, las piezas del rompecabezas profético encajan un poco más. La alianza entre Israel y Estados Unidos por un lado, y las amenazas de Irán y sus aliados por el otro, revelan el escenario global que los profetas describieron. Queridos hermanos, al profundizar en las profecías bíblicas, comprendemos que no son solo advertencias, sino llamados a la preparación y la vigilancia. Lo que estamos presenciando entre Irán e Israel es una señal importante de los tiempos que vivimos. La Biblia claramente advierte que en los últimos días se levantarían intensos conflictos en torno a Israel. Los capítulos 38 y 39 del libro de Ezequiel profetizan una coalición de naciones contra Israel en los últimos tiempos, lo cual está tomando forma con las amenazas y ataques de Irán. Estos eventos no deben sorprendernos, sino recordarnos el cumplimiento de lo que Dios anunció hace miles de años. Según Ezequiel, estas naciones vendrán contra Israel como una nube que cubre la tierra, y en este conflicto, Dios mismo se levantará para defender a su pueblo. Para los creyentes, esto significa que estamos cada vez más cerca del regreso de nuestro Señor.
En Mateo capítulo 24, versículo 33, Jesús nos dice, así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cercano, a las puertas. Cada conflicto y cada amenaza contra Israel nos recuerda esta promesa de su pronta venida. El conflicto entre Israel e Irán tiene un trasfondo espiritual profundo. No es solo una lucha por poder o territorio, es una batalla espiritual. En la Biblia, Israel representa la alianza de Dios con su pueblo y con toda la humanidad. Los ataques contra Israel reflejan una oposición a los planes de Dios. En Zacarías capítulo 12, versículo 9, Dios promete que destruirá a las naciones que vengan contra Jerusalén, subrayando su compromiso de proteger a su pueblo. Al observar la postura desafiante del Irán y la manera en que mantiene su retórica hostil, podemos ver cumplirse lo que Jesús dijo en Lucas capítulo 21, versículo 25. Acerca de la angustia de las naciones y la ansiedad ante los eventos del fin. Las amenazas del comandante de la Guardia Revolucionaria iraní, Hussein Salam, quien asegura que la represalia será severa y amarga para Israel, encajan en el escenario descrito en el Apocalipsis, donde las naciones se unirán en un conflicto masivo. Este conflicto, queridos hermanos, es más que una disputa geopolítica, es un reflejo de las luchas espirituales que se están intensificando en el mundo. En Daniel capítulo 12, versículo 1, se describe un tiempo de angustia sin igual desde la creación de las naciones, una tribulación que marcará los últimos días. Sabemos que la persecución a Israel y al pueblo de Dios aumentará, como lo describe Mateo capítulo 24, versículo 9, entonces os entregarán para ser afligidos, y os matarán. Y seréis aborrecidos de todas las naciones por causa de mi nombre. Irán continúa sus planes con una red de aliados regionales como grupos en Líbano y Siria, siempre listos para atacar a Israel. Este ajedrez geopolítico, donde Irán mantiene su posición y agrupa a sus aliados, parece recordar lo que dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 8, donde se menciona el último enfrentamiento entre las naciones del mundo y el pueblo de Dios. Este enfrentamiento final reúne a naciones de todos los rincones de la tierra, en una batalla que marca el comienzo del fin. Hermanos, no podemos ignorar los signos de los tiempos. Estos conflictos, esta multiplicación de alianzas, son como un reloj profético que nos alerta sobre la cercanía de los eventos finales. Dios está permitiendo que estos sucesos tengan lugar, preparando el terreno para la manifestación completa de su plan. El destino de Israel está intrínsecamente ligado al de la Iglesia, y por eso, lo que le ocurre a Israel nos afecta a todos. Estamos viendo cómo el escenario global se alinea espiritualmente. Los eventos en el Medio Oriente son, sin duda, un recordatorio de que las Escrituras se están cumpliendo y que las fuerzas del mal se están posicionando para el último enfrentamiento. Este conflicto entre Irán e Israel es una señal más de que la palabra de Dios es verdadera y que el regreso de Cristo está cada vez más cerca. Queridos hermanos, lo que los profetas anunciaron hace tanto tiempo está ocurriendo ahora, ante nuestros propios ojos. Los conflictos entre Irán e Israel no son simples eventos históricos o políticos, son el cumplimiento de la palabra de Dios y un llamado a la Iglesia para que esté preparada. Jesús advirtió que en los últimos días habría tribulación, y hoy vemos que esas palabras están cumpliéndose de forma precisa. Estamos viviendo en un tiempo de cumplimiento divino, y es fundamental que despertemos a lo que esto significa para nuestras vidas espirituales. Jesús dijo en Mateo capítulo 24, versículo 44, por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Este llamado es para todos nosotros, hermanos. Los signos de los tiempos nos recuerdan la urgencia de estar listos, de tener nuestras vidas entregadas al Señor. Es tiempo de examinar nuestro caminar espiritual y de vivir en santidad y vigilancia, esperando con esperanza el regreso de nuestro Salvador. Al mirar a Israel, recordamos que Dios ha prometido proteger a su pueblo. En Zacarías capítulo 2, versículo 8, Dios llama a Israel la niña de sus ojos y advierte que quien se levante contra él estará enfrentando al propio Señor. La batalla que se libra entre Irán e Israel tiene un trasfondo espiritual profundo y señala el tiempo de juicio que se acerca. Dios mismo intervendrá en defensa de su pueblo, y esto es también un llamado a nosotros para buscar su presencia y arrepentimiento, porque el tiempo se está acortando.
El mundo interpreta estos eventos de una manera política, buscando soluciones humanas, pero nosotros, que tenemos el Espíritu Santo y la Palabra de Dios, entendemos que todo esto tiene un propósito divino. La Biblia nos enseña que Dios usará estos conflictos para mostrar su poder y gloria a las naciones. Para nosotros, estos tiempos son una oportunidad de fortalecer nuestra fe, de buscar a Dios con todo nuestro ser y de vivir en santidad, sabiendo que en cualquier momento el Señor puede llamar a su iglesia. Si estás escuchando esta palabra, siente en tu corazón el llamado del Señor para acercarte a Él. La respuesta correcta a estos signos de los tiempos es una vida de arrepentimiento y santidad. En Juan capítulo 14, versículo 6, Jesús nos recuerda: yo soy el camino, y la verdad, y la vida, nadie viene al Padre, sino por mí. Cristo es nuestra única esperanza, el único camino hacia la salvación, y Él nos espera con los brazos abiertos. Si aún no has aceptado a Jesús como tu Salvador, este es el momento de entregarle tu vida, porque las promesas de protección y vida eterna están disponibles para todos los que creen en su nombre. Queridos hermanos, mientras el mundo se aproxima a conflictos mayores, como nos advierte la Biblia, tenemos una promesa que nos fortalece: el Señor es nuestro refugio y nuestra fortaleza, y nunca abandonará a su pueblo. Esta es nuestra esperanza, y por eso debemos vivir con confianza y vigilancia. Vivimos en la antesala de la eternidad, y las profecías se están cumpliendo rápidamente. El momento es crítico, y nuestra respuesta debe ser de fe y compromiso con la palabra. Si has escuchado hasta aquí, declara tu fe en los comentarios diciendo: estoy comprometido con la verdad, que es la palabra de Dios, como nos recuerda Juan capítulo 17, versículo 17. Vamos a fortalecernos unos a otros, porque el regreso del Señor está cerca. Y antes de concluir, suscríbete al canal El Camino de la Verdad, deja tu me gusta y comparte este video para que la palabra de Dios llegue a más personas. No olvides ver nuestros otros videos, donde continuaremos explorando temas proféticos y el cumplimiento de las Escrituras. Que la paz y la gracia del Señor Jesucristo estén con todos ustedes.